es que sin Cristo no tenemos posibilidad de salir de esa oscuridad. Es en esa oscuridad. Si miramos el mundo hoy día, miramos las noticias, solo vamos a ver oscuridad, malas noticias, pena, tristeza, dolor, guerra, angustia, depresión, enfermedad, guerra, todo. Sin embargo, si en Cristo somos tomados y trasladados, subiremos hasta ver a Dios el Padre radiante, brillando como un sol de justicia, y nuestra vida se fortalecerá y será renovada en el nombre de Jesús. Amén. El problema es que sin Cristo no podemos ver el sol de justicia. Solo veremos oscuridad. Necesitamos ayuda. Necesitamos a Cristo para que nos lleve y nos eleve al trono de Dios y veamos a Dios brillar como dice Malaquías, como el sol de justicia. Amén. Amén. Si en esta mañana hay alguien que está viendo su vida rodeada de oscuridad, imposible de salir de ahí, yo le digo, Cristo está aquí. Amén. Cristo está aquí y ha venido única y exclusivamente para llevarte al trono de Dios y veas el sol de justicia que brilla, que en medio de esta oscuridad hay un sol radiante, y ese radiante es nuestro Dios. Es eterno, es amor infinito, es bondad, es misericordia, es poder ilimitado, es sabiduría, es gloria, es santidad, es soberanía, es poder, es omnisciencia, es todo. Amén. Lo necesitamos para poder ver eso. Sin Él no veremos nada. Si hay alguien en este momento que necesite que Cristo le rescate de esa oscuridad, yo le invito que donde está ahí, que oremos al Señor. Cierre sus ojos, por favor. Si hay alguien que dice, Señor, necesito tu ayuda, necesito que me levantes, que me rescates, necesito que venga por mí, porque yo quiero verte brillar. Mientras todos estamos con los ojos cerrados, yo le pido que levante su mano, porque vamos a orar por usted. Nadie le va a mirar, solo Dios, solo el Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria, gloria al Señor. Padre, gracias, muchas gracias por tu gloria maravillosa. Tú eres glorioso por sí mismo. No necesitas gloria de ningún hombre. Tú tienes gloria propia. Gracias, muchas gracias. En este momento, Señor, oro por cada uno de los que han levantado su mano y quienes reconocen oscuridades en su vida, quienes reconocen imposibilidades en sus vidas, Señor, cadenas que no pueden cortar, ataduras de las que no pueden desprenderse, pecados que no pueden soltar, Señor, y reconocen que no pueden y aceptan que tú vengas al rescate. Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, levántales de ahí, Señor, y tráeles al sol de justicia. Levántales para que las nubes, la oscuridad, no les rodeen más, sino que las vean desde lo alto, junto al Padre, al sol de justicia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias. Tome asiento, por favor. Pueden pasar a ofrendar quienes quieran hacerlo presencialmente y quienes lo hagan en línea lo sigan haciendo en línea. También bendecimos a los niños que van a sus respectivos espacios a participar de
de la enseñanza de la palabra del Señor. Bendecimos a las maestras también y la familia de Margarita que nos acompaña en esta mañana. Bendecimos sus vidas también. Están pasando por un momento difícil. Tiene a su hijo Cristian enfermo, hospitalizado, y nosotros vamos a estar orando por Cristian. Amén. 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 Ahora van a verle al hospital, ¿no es cierto? Van a visitarle, así que mientras vayan para allá, el Señor va a estar obrando en su vida. Amén. Amén. Muy bien, yo quiero pedirles que abran sus Biblias, por favor. En Éxodo capítulo 3. Oren al Señor para que el pastor la haga cortita hoy día. Éxodo capítulo 3, versos 14 y 15. Éxodo 3, versos 14 y 15. No sé si mi esposa lo dijo al inicio. Damos gracias al Señor porque ayer un batallón, Dios levantó un ejército para hacer adoración pública aquí en el Pentágono. Fue un tiempo muy, muy bendecido, gracias al Señor. Pudimos compartir a Cristo con jóvenes y personas que estaban ahí en la plaza, que iban circulando por ahí. Y pudimos orar por algunos también. Oramos por una chica que muy joven, que tenía una artrosis juvenil y ya bastante avanzada. Así que Dios nos permitió orar por ella y que también poner la semilla del Evangelio de Jesucristo en su vida. Franklin con Mariel oraron también por unos jóvenes, uno de ellos también muy necesitado, así que la iglesia seguimos orando para que el Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Que cada uno de los que se sembró la palabra. Y en la noche, bueno, a las 10 de la noche había otro batallón en el hospital, en la sala de urgencia, y me contaban que el Señor les permitió orar por una muchacha muy joven también, con un cáncer muy avanzado. Y ella les decía, Dios quiso que ustedes estuvieran aquí. ¿Se da cuenta que nuestra pega no está aquí adentro? Nuestra pega está allá afuera. Así que cada día vamos a ir más para afuera. ¿Sí? Para que la buena nueva de Jesucristo, la vida de Cristo, llegue a sus corazones. Aquellos que están tan necesitados, solo basta estar un momento conversando con alguien para darnos cuenta el nivel de necesidad que hay en sus vidas, en sus corazones. Bien, después de este paréntesis, quiero compartirles la palabra de Dios de hoy, que se encuentra, como les decía, en Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15, y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Y dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Grabémonos este nombre: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan que hay algunos yo soy? ¿Cuáles son? A ver. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. El yo soy
es un nombre que vamos a ver ahora, que aparece aquí en este párrafo del Antiguo Testamento, pero como lo vemos, también aparece en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo. Y yo soy me envió a vosotros. Verso 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y luego le dice, este es mi nombre para siempre. ¿Cuál será el nombre de Dios para siempre? El yo soy. Este es mi nombre para siempre. Con él, con este nombre, se me recordará por todos los siglos. Por siempre, por siempre. Con este nombre. Cuando Dios puso en nuestros corazones predicar esta serie de los atributos de Dios, primero no pensamos nunca la tremenda bendición que Dios tenía a través de cada uno de estos atributos. Y segundo, cuando empezamos a confeccionar la lista de las perfecciones, yo dije, mire que fui astuto. Yo dije, vamos a empezar con estos que son los más conocidos y los más fáciles para predicar, para compartir. Y la verdad que ese fue el criterio que usamos para empezar a desarrollar la serie, que son 21 mensajes, 21 domingos. Y empezamos de esa manera, pero la verdad es que en la medida que fuimos desarrollando cada uno de los atributos, cada una de las predicaciones de los domingos, nos dimos cuenta que a lo mejor no debemos haber empezado así. Y la verdad es que efectivamente los últimos temas han sido los más difíciles. Y lamentablemente ya estamos en los más difíciles, en los últimos temas, que son o atributos o perfecciones, que son los que estamos predicando desde el domingo pasado y terminará el próximo domingo. La semana pasada Franklin compartía acerca del atributo de la simplicidad de Dios, ¿no es cierto? Y él decía que lo difícil que fue para él cuando se enteró que tenía que predicar ese tema, ese atributo. Y más difícil lo encontró cuando empezó a estudiarlo, ¿cierto? Pero gracias al Señor, el Señor lo ayudó y nos compartió el domingo pasado y tuvimos una tremenda bendición. Quiero decirle que a mí el que me toca hoy día es tanto o más difícil que el que le tocó a Franklin. Y les pido que oren para que el Señor me ayude para poder compartirles de la forma más clara posible y podamos maravillarnos de este Dios que tenemos tan grande, tan grande. Y el atributo que me corresponde a mí hoy día se llama la aceidad de Dios. ¿Lo han escuchado alguna vez? La aceidad de Dios. Yo no sé si pueden escribirlo ahí para que vean la palabra aceidad. Sí, y al profundizar, mire, pronto les voy a explicar un poco más, pero al profundizar cada atributo, creo que el orden debería haber sido al revés. No los más difíciles para el último, sino para el inicio, para la partida. Y en el siguiente orden, el primero debería haber sido la aceidad de Dios. El segundo debería haber sido el del domingo pasado, la simplicidad de Dios. Y el tercero debería haber sido el que va a predicar mi esposa la próxima semana, la Trinidad de Dios.
Bueno, pero ¿sabe qué? Después de este error o esta metida de pata, me queda el consuelo de que para la próxima vez que estudiemos, que prediquemos una serie sobre los atributos de Dios, vamos a empezar de la forma que tenemos que empezar. Amén. Amén. Muy bien. ¿Lo escribieron o no? ¿Se pudo? ¿Sí? ¿Se está viendo ahí? La aceidad de Dios. ¿Se lo imaginan con H? Con H, ya. Bueno, ya me dijeron que no habían escuchado esta palabra, ¿no es cierto? El atributo tampoco. Bueno, quiero darles un consuelo. Hasta antes de esta serie, yo tampoco lo había escuchado. Es una doctrina que yo desconocía profundamente. Y doy gracias al Señor porque Él nos haya sumergido en esto y podamos conocer esta verdad gloriosa. Este atributo aparece justamente en el texto que hemos leído. El yo soy de Dios. Es la aceidad de Dios. El gran yo soy. No vamos a leer de nuevo el texto, pero este es el nombre de Dios por el cual Él dice: me recordarán para siempre, por los siglos de los siglos. Hay un hombre de Dios que se llama R.C. Sproul, que dijo algo tremendo de esta perfección divina, y yo quiero compartírselo. Él dice: toda la gloria de la perfección del ser de Dios, lo que hace a Dios diferente de ti y diferente de mí y diferente de las estrellas, de los terremotos y de cualquier otra cosa creada, es que Dios y solo Dios tiene aceidad. ¿Escuchó bien? Dios y solo Dios tiene aceidad. Dios y solo Dios existe por su propio poder. Es tan relevante este atributo, queridos hermanos, que debe ser el primero que nosotros tenemos que abrazar. Tiene que ser el primer atributo en el que nosotros tenemos que exponernos para deleitarnos en la belleza de Dios. ¿Saben que es el único atributo que le pertenece absolutamente a Dios? A nadie más. Nadie más tiene este atributo. Este es el atributo que distingue a Dios como Dios. No hay otro ser humano, ninguna cosa creada en el universo que tenga esta perfección que Dios tiene. Es deslumbrante, de verdad es deslumbrante. Pero ¿cómo lo explico? ¿Cómo se los doy a conocer de una manera en que realmente podamos dimensionar, captar en toda su amplitud y profundidad lo que significa este atributo de la aceidad de Dios? Bueno, a través de la palabra intentaré, con la ayuda del Señor, poder compartir acerca de este atributo y podamos comprender y asombrarnos de la belleza del Señor. En primer lugar, la aceidad de Dios quiere decir que Dios es autoexistente. ¿Ah? ¿Sí? Ese es otro atributo, ¿no es cierto? Por el hecho también de ser autoexistente, Él también es omnipotente, como dice hermana Teresa. Es decir, que Él existe por sí mismo. ¿Se entiende o no? Existe por sí mismo, no necesita que otro lo lleve a existencia. Dios existe por sí mismo. Significa que Él no es causado por nada. Por nada. Mire, la palabra aceidad, que usted la ve ahí arriba, viene de una
palabras latinas, de dos palabras latinas. La primera es a, que significa de. Y la segunda es se, que significa sí mismo. Entonces, al unir las dos palabras, ¿qué quiere decir? De sí mismo. Esto significa que Él tiene ser o existencia dentro de Él mismo. Está medio enredado, ¿no? Parece como trabalengua, parece, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Tiene existencia dentro de sí mismo. Significa que Dios existe no por otro, sino por sí mismo. Y posee todo lo que necesita, lo posee dentro de Él, no fuera de Él. Nosotros lo que necesitamos lo tenemos, tiene que estar fuera de nosotros, ¿no es cierto? Necesitamos alimentación, necesitamos vestidos, abrigo, todo fuera de nosotros. Dios no necesita Falabella, no necesita París, no necesita el Mall Plaza Amable, no necesita nada de eso. Él todo lo que necesita lo tiene dentro de sí mismo. Nosotros necesitamos de nuestros padres para llegar a existencia, ¿no es cierto? Estamos aquí porque Dios decidió unir a nuestros padres. Por eso llegamos a existir. Dios no necesitó de nadie para llegar a existir. Una de las preguntas que más de alguna vez nos hicimos o nos hemos hecho es: ¿quién creó a Dios? ¿Se la hicieron alguna vez o no? Sobre todo los niños de repente nos salen con la pregunta: papá, ¿y quién creó a Dios? O los adolescentes. Una vez una joven que yo conozco de cerca hizo esta pregunta en un estudio bíblico. Mire, se le ocurrió hacer esta pregunta en un estudio bíblico: ¿y quién creó a Dios? Adivinen lo que fue la reacción del pastor. Se enojó y no le contestó nada. Probablemente no la sabía. Si nos hacen esta pregunta a nosotros, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Nos incomodaríamos? ¿Podríamos responderla? ¿Quién creó a Dios? Porque los niños, los jóvenes, la van a seguir haciendo, ¿no es cierto? La van a seguir haciendo. Pero no solo los jóvenes o los niños, los adolescentes, sino que también los críticos hacen esta pregunta. Y los críticos no la hacen con buena intención. Ellos hacen esta pregunta para desacreditar a Dios principalmente. Para negar que Dios existe por sí mismo, para negar que Dios tiene aceidad. Ellos quieren demostrar, los críticos, principalmente los ateos, quieren demostrar que Dios fue creado, ¿no es cierto? Si Dios creó el universo, bueno, alguien tiene que haber creado a Dios, es lo que ellos dicen. Y muchas veces nos incomodan estas preguntas, y sobre todo si vienen con una mala intención. Pero no deberíamos incomodarnos. Deberíamos verlo como una oportunidad. Verlo como una oportunidad para demostrar que Dios tiene existencia por sí mismo. Amén. Mira lo que dice Isaías 40, versos 18 al 21. Aquí el profeta habla direccionado por Dios al pueblo de Israel. Porque Dios no es como los dioses inventados por los hombres que necesitan de otros para que los traigan a existencia. Dios no necesita de nadie, nuestro Dios. Isaías 40, 18 al 21 dice:
¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? El artífice, refiriéndose a los dioses inventados por los hombres, prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El más pobre escoge para ofrecerle una madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y luego dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? En otras palabras, Dios les está diciendo, sus dioses necesitan de artífices. Sus dioses necesitan de un maestro que los traiga a existencia, pero yo no. Yo no necesito. Yo tengo existencia propia. Existo por mí mismo. Juan Calvino, uno de los reformadores que la historia nos muestra, dijo, nada es más característico de Dios que la eternidad y la autoexistencia. Nada es más característico de Dios que eso. Es decir, la existencia de sí mismo. Y Juan 1, 3 y 4 reafirman, o mejor dicho, las palabras de Calvino son las que dice Juan 1, 3 y 4, donde dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, la vida está en él, en sí mismo, no fuera de él. No viene vida para él a través de otro, no, él tiene vida en sí mismo. En el texto que hemos leído, Dios llama a Moisés, no sé si han leído el capítulo ese de Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, ¿no es cierto? Y se le aparece en una zarza que arde, pero siente tanta curiosidad Moisés que la zarza ardía, pero no se consumía, ¿no es cierto? Seguía tal cual la zarza, pero el fuego seguía. Y ahí Dios le llama a Moisés para que libere al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto hacía más de 400 años. Y Moisés, como todo ser humano, yo creo, supongamos que hagamos cuenta que Dios nos llama a nosotros para liberar a una nación, y Moisés hace la pregunta del millón. Y si tu pueblo me pregunta cuál es el nombre de Dios, ¿qué les voy a responder? Porque, ¿por qué le pregunta eso? Porque Moisés, por su crianza, por su educación en Egipto, y también todo el pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, sabían todos los nombres de los dioses que había en Egipto. Hay uno de los nombres bien conocidos de los dioses de Egipto. No sé si ustedes lo han oído. ¿Ah? Ra. ¿Ah? El dios del sol. Todos los judíos que estaban esclavos allí lo conocían. Moisés, en los 40 años que vivió en Egipto, también mayormente lo conocía. En Egipto todo era Dios. De hecho, cada plaga fue destinada a un dios de los egipcios, ¿cierto? Entonces, razón tenía Moisés para decirle, bueno, y que si me preguntan el nombre de Dios, ¿qué le voy a decir? Y Dios les dice, le responde, yo soy el que soy. Así le dirás a mi pueblo, yo soy, me ha enviado. Yo soy. El tema es, ¿qué quiere decir yo soy? ¿Cierto? Yo soy, me envió a vosotros. Y Dios le dice, y este es mi nombre para siempre. Me imagino la cara de Moisés. ¿Cómo le voy a decir, yo soy el que soy? ¿Cómo se llama tu Dios? El Dios que te envió. Yo soy.
Yo soy se llama. ¿Cómo? ¿Se llama yo soy? Sí, se llama yo soy. Yo soy. ¿Por qué? Porque el yo soy viene del verbo ser o existir. Y viene de una raíz hebrea, de la cual se deriva Yahvé. Y Yahvé significa que tiene existencia en sí mismo. En otras palabras, Yahvé me envió. Yahvé me ha enviado. Yo soy, quiere decir Yahvé. Significa que Él no aumenta ni disminuye en su ser. Él es siempre el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Amén. Así fue esta revelación. Imagínate, Dios lo llama a un desafío tan grande, pero la revelación que Dios le dio fue mucho más grande, porque se reveló en su ser a Moisés. Fue tan grande esta revelación que Moisés se convirtió en lo que Dios quería que se convirtiera. Se transformó en el representante que Dios necesitaba para los planes que tenía con su pueblo. Y esto es poderoso. Si nosotros queremos ser transformados para los planes que Dios tiene para su pueblo, para la gente a través de nosotros, tenemos que tener esta revelación. La revelación del ser de Dios, de la existencia propia de Dios. Observar que Dios no tiene origen, que no es causado por nada y que tampoco tiene fin, que no tiene término, que simplemente es eterno. No solo nos traerá asombro, como en el caso de Moisés, al conocer el nombre de Dios y ver que la zarza ardía y no se consumía, o curiosidad, sino que cambiará radicalmente el rumbo de nuestras vidas. De vivir solo para los intereses propios, para los afanes de esta vida, a vivir solo para los planes de Dios. Así será la transformación. Si tenemos esta revelación del Dios autoexistente, de vivir solo para nuestros propios intereses, a vivir para las causas divinas, para lo que Dios quiere y nada más. La pregunta es, ¿para qué causas estamos viviendo hoy día nosotros? ¿Para las causas propias o para las causas divinas? ¿O estamos mitad y mitad? Un poquito de lo propio y un poquito de lo divino. Ajustando a Dios a mi medida. Dios quiere llamarnos para que vivamos para las causas divinas plenamente. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Amén. Bien. Entonces, esta revelación del Dios autoexistente es maravillosa, es asombrosa. Fue tan gloriosa esta revelación que Moisés no solo abrazó los planes de Dios, sino que se convirtió en el hombre de Dios. Wow. Una cosa es abrazar los planes de Dios y otra es convertirse en el hombre o la mujer de Dios. Y Moisés, al ver esta revelación, se transformó en el hombre de Dios. Empezó a ser de Dios y para nadie más. Como decíamos en la canción que cantábamos delante, no daremos gloria a ningún otro, a nadie más que a Él. Observar o contemplar que Dios no tiene origen y que simplemente existe por sí mismo, tal como le ocurrió a Moisés, nos sacará del ostracismo, del individualismo representado en la vida del desierto, en la vida o en los afanes de este mundo. Para mí, en este caso, el desierto son los afanes de este mundo. Y nos llevará
a ser equipados con la gloria de Dios para transformarnos en sal de la tierra y en luz del mundo. Necesitamos esta revelación. Necesitamos que Dios se revele a nosotros en su aceidad. Y eso solo es posible a través de Jesucristo. Solo seremos los hombres y las mujeres de Dios si Dios se revela a nosotros a través de su aceidad. Solo abrazaremos los planes de Dios al 100%, no a media, si Dios se nos revela en su aceidad. Dios ya existía desde el principio. Mira lo que dice en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, antes que todo fuera creado, Él ya estaba ahí. Dios ya existía. Ningún poder externo, eso es muy importante que lo entendamos, ningún poder externo hizo nacer a Dios. Nadie. Él por sí mismo se sostiene y mantiene su propia existencia y sostiene y mantiene la existencia de todo lo creado, de todo lo creado. Otro hombre de Dios dijo: Dios es un ser necesario que existe de sí mismo, independiente de cualquier otro, es decir, autoexistente. Y el Salmo 90, verso 2 dice: Dios existe eternamente. Antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, ¿qué significa la aceidad de Dios? ¿Ah? Quedó clarito. Que yo soy el que soy. ¿Y eso qué significa? Que no ha sido creado por nadie, que es autoexistente, que tiene vida en sí mismo. Así que cuando le pregunten ¿quién creó a Dios? Dios no necesitó ser creado. Él es increado. ¿Cómo? Él ya estaba aquí desde la eternidad. Sí. Dice un salmo: desde la eternidad pasada hasta la eternidad. Existencia propia en sí mismo. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, la aceidad de Dios quiere decir que es autosuficiente. Mire, no solo autoexistente, Él es autosuficiente. Tiene todo el abastecimiento que necesita para existir. No necesita que lo abastezca nadie. No necesita de proveedores. Es autónomo, independiente, total. ¿Cierto? Dios no tiene necesidad de nada ni de nadie. Ni siquiera tiene necesidad de nosotros. Mire qué tremendo. No tiene necesidad de nosotros. Él no tendría por qué habernos creado. ¿Usted cree que Él se sentía solo? No, Él nunca ha estado solo. Él siempre ha tenido a su Hijo y ha tenido al Espíritu Santo, y entre ellos son felices. Son plenos. Es verdad. No los necesitaba. Mire, cuando Pablo predica en Atenas, en el capítulo 17 de Hechos, Pablo les dice: ustedes saben que en Grecia habían todos estos dioses. ¿Cuántos leyeron la Ilíada, la Odisea? Todos los dioses del Olimpo. Había dioses para todo. Y Pablo les dice, refiriéndose a sus dioses, ese Dios desconocido, porque entre todos los dioses habían el Dios no conocido. De ese les vengo a hablar yo. Y ese Dios no conocido, les dice en el verso 25, les dice: no es servido por manos humanas, como si necesitase de algo. ¿Está puesto ahí?
¿Cómo dice? A ver. Él no necesita de la ayuda de ningún ser humano, ni de las Naciones Unidas, ni de la OEA, ni de los de la OTAN, ¿no? Ni de la ONU como las Naciones Unidas, tampoco de la Organización Mundial de la Salud, de nadie. No necesita de nadie. ¿Por qué? Porque en Él no hay deficiencias. Mira, bien interesante. En Dios no hay carencias. En Él no hay vacíos. En Él no hay insatisfacción. Nunca vamos a ver a Dios que diga, ay, estoy triste hoy día. Me siento vacío. No, Dios nunca. Dios está pleno, siempre, siempre pleno. Porque está pleno en su Trinidad, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Son tan buenos amigos, tan buenas personas entre ellos que están plenos, totalmente plenos. Dios no posee escasez. ¿Qué le dice eso? Si Dios no posee escasez. Todo en abundancia. Su creación no puede proporcionarle nada que le falte a Él porque no le falta nada, aunque Él lo posee todo. No tiene insuficiencias. Él no está incompleto. Jamás va a decir, ay, Dios no va a decir jamás, uy, pero sí que aún no me siento completo. Solo italiano. Ah, no, ya. Malo el chiste, ¿no es cierto? Malo el chiste, muy malo. No como ninguno de los dos, así que está. Así dicen, sí. Hasta hace 6 o 7 años para mí eran los mejores, sí. Pero hoy día ya no los como, ninguno. Dios no es incompleto, no tiene vacíos como los dioses griegos. Miren, los dioses griegos eran incompletos. ¿Por qué? Porque eran incompletos. ¿Sabe por qué necesitaban ofrendas humanas? Para que no se sintieran mal. Todas las personas, para tener el favor de esos dioses, tenían que hacerle ofrenda, y para que esos dioses no se enojaran tenían que hacerle ofrenda, porque si no, esos dioses se enojaban y traían destrucción, según ellos. Dios no necesita nada, no necesita tus ofrendas, ni mis ofrendas. No, Él es pleno, totalmente pleno, es autosuficiente. Y mira, Romanos 11, ojalá lo pongan aquí arriba porque es tan potente estos versículos bíblicos. Romanos 11, 34, 36. Vamos a verlo después. Primero yo le estoy diciendo, no necesita Dios tu ofrenda, ¿ya? Pero después vamos a ver, pero ¿por qué le ofrendamos? ¿Por qué mi ofrenda es mi vida? Vamos a verlo. Gracias por recordármelo, hermana Teresa. Si se me escapa, me lo vuelve a recordar, por favor, ¿ya? Romanos 11, 34 al 36 dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Necesita consejo Dios? De nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no necesita consejo? Él es omnisciente, ¿no es cierto? Él lo sabe todo. Lo sabe todo. ¿O quién le ha dado a él primero para que después se lo tenga que recompensar? Hay alguien que se atreva a decir, bueno, yo le di esto a Dios, así que me tiene que devolver la mano. No. Nadie le puede dar a Dios para que le recompense. ¿Y sabe por qué?
porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea, ¿qué cosa? La gloria por siempre. Amén. Amén. Ahí le estamos dando adoración a Dios, pero no necesita la adoración. ¿Por qué le damos esta adoración? ¿Por qué le ofrendamos nuestra vida? Por gratitud. Pero Él no la necesita, pero es tanto lo que Él nos da que nosotros no tenemos otra reacción que no sea, otra respuesta que no sea glorificarlo a Él. ¿Me entiende ahora, hermana Teresa? ¿Por qué? ¿Por qué nuestra vida es ofrenda? No porque Él la necesite, sino porque Él nos ha llenado de su gloria y esa gloria nos llena de gratitud y no hay otra respuesta que no sea, aleluya, ofrendar nuestra vida para el Señor. No hay otra respuesta. Amén. Me encanta como lo dice Isaías también, muy parecido, Isaías 40, del 13 al 14. Él dice, muy parecido a Romanos, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Tuvo algún coach? ¿El Espíritu de Dios? ¿Algún tutor? No, no necesita ninguno. ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejos para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Tuvo que ir a Harvard? No. No tuvo que ir a ninguna universidad, no necesita. Porque de Él son el conocimiento, a Él le pertenece. Él es autosuficiente. Es que nadie puede enseñarle nada, ni puede darle nada. Y además, Él no tiene necesidad de nada ni de nadie. Es completamente autosuficiente y hay dos aspectos en los que Él es completamente autosuficiente. Mire que esto sí que a mí, como decía el Franklin la semana pasada, me volteó la cabeza. En dos aspectos Dios es autosuficiente. En cuanto a plenitud y en cuanto a gloria. Cuando hablo de plenitud me refiero a sentirse pleno, satisfecho. Dios es pleno, Él siempre se siente satisfecho. La confesión de Westminster dice en el capítulo 2, número 2, lo siguiente: Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, toda gloria, toda bondad y bienaventuranza. La palabra bienaventuranza significa dichoso, alegre. O sea, Dios tiene alegría, dicha, plenitud permanente. Él es el único todo suficiente en y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por Él, ni derivando gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas. Mire, no necesita nuestra gloria, pero sí Él manifiesta su gloria en nosotros, por ellas y hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas para hacer por medio de ellas, para ellas y sobre ellas lo que a Él le plazca. Esa es la definición que da esta confesión de la seidad de Dios. Y Pablo escribe en 1 Timoteo 6:15 que Dios es bendito y único soberano. Bendito, la palabra bendito viene del griego makarios y significa feliz, contento, realizado, feliz,
contento, realizado. Dios está perfectamente contento en su interior. No hay ningún pedacito de su interior que tenga una sombra de tristeza. No, no hay ningún pánico que lo perturbe. No hay ninguna falta de felicidad que deprima su propio ser. Él está libre de cualquier frustración interior. No hay ansiedad que lo agobie. ¿Qué le parece eso? Está profundamente alegre con una paz interminable. Él goza de no necesita una fiesta para gozar. ¿Ah? Como dicen algunos por ahí, a gozar, a gozar. ¿Ah? Celia Cruz, no necesita Celia Cruz, no necesita azúcar, digo, no. Él goza de una felicidad perfecta mientras hace avanzar la historia hacia su fin trazado y previsto. Por esta razón, solo en Dios encontramos nosotros plenitud y satisfacción. Amén. ¿Dónde estamos buscando satisfacción? Si la buscamos en el dinero, si la buscamos en el trabajo, en la vocación, quiero decirle que esa es una fuente rota que le durará un poco tiempo, pero después se sentirá insatisfecho de nuevo. La única fuente de satisfacción es nuestro Dios, porque Él está siempre pleno, siempre satisfecho. Dice Jeremías, 2 males ha hecho mi pueblo. Una, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y segundo, cavaron para sí cisternas o fuentes rotas que no retienen agua. Que Dios no diga eso de nosotros. Que la seidad de Dios nos lleve siempre a buscar la fuente de agua viva. El que cree en mí, por su interior correrán ríos de agua viva. Siempre tendrá satisfacción, siempre será pleno, no será lábil emocionalmente, no será inestable emocionalmente. Será una persona plena, no por la plenitud que dan estas cosas de esta vida, porque no la dan, sino porque la plenitud del que es verdaderamente pleno está dentro de nosotros. ¿Cuántos quieren vivir ahí? Amén. Wow, entonces Dios es pleno, es autosuficiente en su satisfacción. Pablo dice, y con mucha razón lo dice, en Él vivimos, nos movemos y somos o existimos. En Él siempre tendremos plenitud. Dios vive y se mueve y tiene su propio ser en sí mismo. No necesita ningún sistema de apoyo que lo sostenga, ni depende de nadie ni de nada. Dios no necesita terapeuta. No necesita un consejero, no necesita un coach, no necesita un clonazepam. ¿Ah? Claro. No necesita desestresarse. Miren, qué bacán. No necesita ir a Miami, a Tahiti, ¿a dónde más? Bramadero. ¿Cuántos? ¿Ah? A Brasil, no necesita las playas de Brasil, no.
No necesita un tour por Europa, aunque sí se lo puede dar, déselo. Ah, eh. Nosotros lo necesitamos, pero Dios no. No, porque Él está pleno, pleno. Y de su plenitud, dice la Biblia, tomamos todos. Él conoce todo el mundo, Él creó todo el mundo y le pertenece todo el mundo. ¿Cierto? Entonces, Él es autosatisfecho en cuanto a plenitud, pero también autosatisfecho en cuanto a gloria. Por eso Dios no necesita que usted y yo le demos gloria. ¿No? Y volvimos a la pregunta que hacía delante la hermana Teresa. Decíamos delante, no daremos gloria a nadie más, a ninguno, más que a nuestro Dios. Entonces, ¿cómo es la cuestión? ¿O le damos gloria o no le damos gloria? ¿Ah? Le damos gloria, pero no porque Él la necesite, no, porque Él nos ha llenado de gloria. Por eso nosotros respondemos dándole gloria. Amén. Por eso nadie puede adorar a Dios si no está lleno de Dios. Si está lleno de Dios, va a adorar naturalmente, porque la gloria de Dios lo ha llenado, lo ha llenado. Pero ¿qué es la gloria de Dios? ¿Alguien me puede definir la gloria de Dios? Nosotros hablamos harto de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Podemos hasta compartir con los que no creen acerca de que Dios es glorioso, de la gloria de Dios. No es fácil definir o describir la gloria de Dios. Podríamos decir, y lo dicen los teólogos, la mayoría de los teólogos dicen que la gloria de Dios es el conjunto de todos sus atributos, es lo que hace a Dios único, es la manifestación de su carácter, que es el conjunto de sus atributos, pero es difícil describirlo. Por ejemplo, si yo tuviese que describir este lugar, puedo decir que es un salón con tantos metros cuadrados, que tiene cortinas blancas, que tiene murallas blancas, que tiene 3 estufas al medio, que está lleno de hermanos, hermanas. Puedo dar descripción detallada de lo que es este salón, ¿no es cierto? ¿Cierto? Tiene un escenario adelante, hay instrumentos, hay equipos, tenemos un comedor al lado. Puedo dar una descripción, pero si me piden que yo dé una definición de belleza, ¿cómo describo belleza? Mi esposa. Mi amada, nada más, nada más. Sí, pero ella es bella, no solo porque la ame, sino que es bella. Es bella. Es en sí misma, no. ¿Puedo describir belleza? La única manera que yo pueda tratar de explicar la belleza, eso, amada mía, sí. Que se ponga de pie, ya. Como dijo Carcuro, me pongo de pie. La única manera que yo pueda explicar la belleza es hablando de cosas que se consideran socialmente bellas, ¿no es cierto? Con la gloria de Dios pasa exactamente lo mismo. Yo no la puedo explicar en plenitud cómo es la gloria de Dios, pero sí puedo tratar de explicar a través de cosas o manifestaciones de la gloria de Dios. Por ejemplo, ¿qué manifestación de la gloria de Dios encontramos en la Biblia? Los atributos de Dios, ¿no es cierto? ¿Sí? Jesucristo. Primera manifestación, la creación. Dios nos muestra su gloria, nos manifiesta su gloria a través de la creación. ¿Qué dice Salmo 19:1?
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. ¿Y qué dice el Salmo 8:1? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria, ¿dónde? Sobre los cielos. ¿Se da cuenta? Podemos hablar de la gloria de Dios porque Dios la muestra a través de su creación. Pero también podemos hablar de la gloria de Dios, como decía Flor, porque Dios la muestra en su Hijo Jesucristo. No hay manifestación mayor de la gloria de Dios que Jesucristo su Hijo. Y Jesús oró al Padre diciendo en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo, pues tuve gloria contigo, porque tú eres glorioso. Dios no necesita gloria, Él es glorioso. Dice también en Colosenses 1:15, Él es la imagen, refiriéndose a Jesucristo, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Jesús le dijo a Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido, Felipe? ¿Ah? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Que Jesús es la mayor manifestación de la gloria de Dios. Dios todo lo hace para su propia gloria. ¿Sabes? Él te salvó a ti, me salvó a mí, por su gloria. Y para su gloria. Te sanó para que su nombre sea engrandecido. O por la gloria de su nombre, abrió el mar rojo por la gloria de su nombre. Entonces, podríamos hacernos la pregunta, ¿y para qué nos creó Dios entonces? Si todo es para su gloria, es por su gloria, Dios no necesita que le demos gloria, no necesitan a nadie para ser feliz. Él nos salvó, nos creó para llenarnos de su gloria. Especialmente nosotros somos creados por Dios para llenarnos de su gloria. La respuesta es su gracia. Nos creó para llenarnos de gloria y de gozo. Por eso dice el salmista, cuando lo descubrió, él dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias. Por siempre y para siempre. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la segunda explicación de la seidad de Dios? Que Dios es, quedó clarito. Autosuficiente. La primera era autoexistente. Y la segunda, autosuficiente. Y es autosuficiente en dos aspectos: plenitud y gloria. Entonces, cuando le pregunten, ¿quién creó a Dios? Nadie lo creó, porque Él es autoexistente y autosuficiente. Póngase de pie, por favor, para que oremos. ¿La hizo más cortita el pastor o no? Por ahí nomás parece.